Yo creo que sin duda, es decir, quizás en la última semana, los últimos 10 días, quizás, ¿por qué no ampliarlo? Se estaban poniendo una serie de expectativas quizás demasiado altas para los resultados de la reunión de mañana. En cualquier caso, la reunión de mañana, con independencia de que sea el punto de partida, de que se tomen una serie de medidas, que ya veremos si es mañana o es más adelante, no dejan de ser eso, una serie de medidas. Es decir, es tal, como bien hemos comentado quizás en otras ocasiones, es tal el embrollo, es tal la situación en la que se encuentran las economías occidentales en términos de deuda, no solo pública, sino privada, y es tal el nivel de apalancamiento, que estamos en un proceso que va a durar años. Con lo cual, cuanto antes empecemos, mejor. Y lo que sí que es cierto es que si se empieza bien, muy probablemente luego el camino va a ser mucho más fácil, ¿no? Yo creo que, con independencia de que los mercados estén bailando en función de las noticias, si un día suben es porque nos hemos levantado más optimistas, si al día siguiente caen es porque estamos más negativos, y por qué no decirlo ya, incluso durante un mismo día podemos estar muy optimistas a las 10 de la mañana y muy negativos a las 5 de la tarde. Yo creo que merece la pena que se reflexione sobre lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer, que si para eso es necesario no ya 1 año y medio como llevamos esperando, sino más tiempo, creo que sería bueno, aun cuando los mercados en el muy corto plazo se lo tomen mal, ese tiempo, porque al final lo que se va a dictar en los próximos días es una hoja de ruta, es unas pautas, son unas guías para lo que va a ocurrir muy probablemente en la Unión Europea en los próximos, no 24 meses o 3 años, sino los próximos 10, por qué no decirlo, 15 años. Y si no se fijan unas buenas bases, pues en algún momento se volverán a romper, como ya ha ocurrido quizás en el pasado, y para eso la historia, tenemos libros de historia donde los procesos de integración económica sin procesos de integración fiscal son muy complicados de subsistir en el medio a largo plazo, ¿no? Y el fiel reflejo de todo esto en los mercados es lo que hemos comentado previamente. Subidas y bajadas de más del 2%, y prácticamente en todos los días los mercados, movimientos intradiarios incluso superiores en algunos casos al 3%. Es algo que no hay inversor que lo aguante a medio o largo plazo. De hecho, es muy probable que esta situación lo que esté haciendo es ahuyentando al inversor realmente. Es decir, lo tenemos en los datos incluso que proporciona Inverco, ¿no? Como la industria de fondos, con independencia de la rentabilidad, que obviamente es un factor muy importante, pero no compensa, no paga. Es decir, esta situación de incertidumbre, de desasosiego, en la cual, bueno, pues prácticamente estamos inmersos en los últimos años, ¿no? Pues la renta fija soberana, al final, por decirlo de alguna manera, es extraordinariamente amplia. Es decir, yo haría una gran división aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, muy probablemente, y es la realidad, a la hora de gestionar quizás tenemos que tener alguna idea, por qué no decirla clara, ¿no? Y sobre todo como punto de partida. Si nosotros, como es así, pensamos que aunque la economía española y la deuda española es elevada, en principio no le vemos o no tenemos ninguna duda de que se vaya a pagar a medio o largo plazo la deuda española, ¿no? Cuando uno sale fuera de España y ve la percepción que hay sobre España, es extraordinariamente negativa. Y por eso los diferenciales que se están pagando por la deuda española, ¿no? Es decir, los niveles de 340, 350 puntos básicos. Con independencia de que a largo plazo sea el activo que menos nos guste, lo que sí que es cierto es que en el corto plazo renta fija de estados como España básicamente sí que nos parecen atractivas. ¿Por qué no? Es decir, yo no creo que España vaya a sufrir una quita o vaya a promulgar una quita en su deuda, que no vaya a pagar su deuda, y menos en los próximos 2-3 años, ¿no? Con lo cual, deuda española a corto plazo nos parece razonable. ¿Deuda alemana, deuda americana a medio o largo plazo? Sin duda yo creo que no. ¿Por qué? Porque ahora mismo se tiene la percepción de que es lo más seguro. Y normalmente cuando una cosa está de moda, normalmente está muy cara. Y no hay más que echar unos cálculos básicos. Es decir,
La deuda alemana y la deuda americana a 10 años pagan en torno al 2%. Realmente le estoy prestando a alguien al 2% en los próximos años, algo que muy probablemente no me va a compensar o no me va a equilibrar el coste de la vida, el incremento de precios, ¿no? Con lo cual ya de antemano estoy perdiendo. Con lo cual, a medio y largo plazo sí que es cierto que no compraríamos ni de lejos este tipo de deuda, ¿no? Aunque quizás a corto plazo sea lo más seguro, ¿no? Pues ahí es donde quizás empezamos a entrar ya en una serie de activos donde empieza a compensar parte del riesgo que asumimos, ¿no? Si, al igual que hemos dicho que estamos en una crisis de deuda soberana, la crisis de deuda privada, que se inició muy probablemente y que tuvo su cenit en el año 2008, sí que podemos decir que en los últimos 3 años una parte muy importante de las empresas privadas han hecho sus tareas, han reducido sus balances, han reducido sus apalancamientos, han reducido sus niveles de deuda y los niveles de deuda que tenían los han refinanciado a tipos inferiores, ¿no? Con lo cual, muy probablemente, en términos de análisis puro y duro financiero, vemos más estabilidad en muchas cuentas de entidades privadas que no en entidades públicas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 3-6 meses? 3 meses, diríamos. Pues todo lo contrario. Una parte muy importante de la deuda de las empresas privadas ha sufrido, es decir, ha sufrido en precio, ha aumentado su rentabilidad. Con lo cual, creemos que es un momento razonablemente bueno para comprar renta fija privada, renta fija corporativa. Obviamente aquí hay de todo. Aquí hay compañías extraordinariamente seguras y compañías menos seguras. Obviamente nosotros lo que hacemos es intentar formar una cartera lo suficientemente diversificada, donde no nos importa en absoluto tener un porcentaje razonablemente elevado de compañías que tengan una calidad crediticia baja, pero no porque veamos unas posibilidades de impago a medio o largo plazo o que el mercado tenga esa percepción, sino simplemente porque incluso también están influidas por ser compañías puramente domiciliadas en España o domiciliadas en Italia, ¿no? Es decir, tienen incorporado en el precio el riesgo país o el riesgo soberano, ¿no? Y estamos hablando de carteras que para los próximos quizás 3-5 años estamos hablando de retornos medios en torno al 5 o 7%, ¿no? Que con tipos de interés, como sabemos, en torno al 1 o 2%, 1,5% en la Unión Europea, nos parecen lo suficientemente atractivos como para tener un peso razonablemente importante en ellas, ¿no? Es la pregunta del millón. Lo que sí que es cierto, los datos de las compañías en general que están publicando resultados en este tercer trimestre. Estados Unidos es al final el mercado donde más análisis se hacen al respecto, ¿no? Estamos viendo unos resultados razonablemente buenos, sólidos. Aún no siendo extraordinariamente optimistas para los próximos años, lo que sí que es cierto es que los múltiplos que se están pagando en los mercados de renta variable no son múltiplos elevados. A mí no me cabe la menor duda que comprar compañías multinacionales, diversificadas, con deuda muy controlada, por no decirlo incluso en muchos casos con deuda neta negativa, es decir, que tienen posición en caja sólida, por decirlo de alguna manera, con retribución al accionista, con ratios en torno al 5 o 6% de dividendos, pues son compañías que quizás en el corto plazo y más debido a situaciones exógenas a las mismas, pues como es la deuda, crisis soberana, etcétera, etcétera, pues pueden sufrir una volatilidad extrema en el corto plazo, pero a medio o largo plazo yo creo que son inversiones que van a rentar, que van a dar. Obviamente, si esperamos dar el pelotazo de aquí a 3 meses, quizás la bolsa ahora mismo probablemente sea el mejor sitio, pero probablemente también sea un mercado donde las pérdidas para los próximos meses, en el caso de enturbiarse o de ennegrecerse un poco el horizonte, el cielo, en función de las reuniones de políticos, pues también puede hacer que las cotizaciones sufran significativamente. Con todo esto, ¿hemos visto los mínimos en el mes de septiembre? Pues son niveles que yo vería muy complicado de romper de nuevo. Algo muy gordo tiene que pasar, es decir, una situación, el único escenario que vemos donde podemos romper a la baja los niveles mínimos del mes de septiembre es básicamente que no se pongan de acuerdo los políticos y que la Unión Europea salte por los aires. Aún así, muy probablemente en el corto plazo las bolsas sufrirían, pero muy probablemente, y la historia nos da ejemplos de esto de los últimos 100 años en muchísimos países, muy probablemente si eso ocurriera,
la renta variable siempre ha sido el mejor activo en esos momentos. Ha sido el activo por miedo, por excelencia. Todo el mundo huye de él, pero una vez que las cosas pasan y se reposan, incluso con salidas de países de uniones monetarias, de quiebras, de default de países, al final los activos se mantienen, los activos perduran, ¿no? Y muy probablemente es el momento donde uno encontraría auténticos, bueno, por qué no decirlo, compañías. No me gusta decir la palabra chollo, porque en bolsa nunca hay grandes chollos, ¿no? Y menos en el corto plazo. Pero sí que es cierto que el miedo y el pánico producen o permiten comprar compañías que a 1, 2 o 3 años van a ser muy probablemente las mejores inversiones que uno haga en su vida. ¿Algún sector en concreto? Pues muy probablemente nos encontramos que ahora mismo el sector, si eso ocurre, sectores como muy probablemente el sector industrial, incluso grandes compañías multinacionales que podrían sufrir de manera dramática por ser compañías netamente exportadoras, y con lo que esto supondría para la economía, que sería un parón momentáneo temporal de a lo mejor 1 o 2 años, podríamos ver caídas en compañías líderes del sector, pues tanto del sector del automóvil como el sector metalúrgico, es decir, compañías muy cíclicas. Podríamos ver compañías cotizando tranquilamente a PERes de 2, 3 veces, como ya estamos viendo en algunas ocasiones, hemos visto a lo largo del mes de agosto y el mes de septiembre. Y yo creo que el sector bancario sería un sector que, de nuevo, sería el gran perdedor en este escenario negativo. No es que sea nuestro escenario neutral o el escenario previsto, quizás, pero hay que tenerlo en cuenta que si eso ocurre, el sector bancario sería, sin duda, el sector que más sufriría. Pero como todo, es decir, muy probablemente el sector sufriría en su globalidad, no quedaría prácticamente ningún banco que no sufriera, pero lo que está claro es que después de esa crisis, si se produce, quedarán menos bancos, seguro, pero los que queden, los grandes, los más sólidos, los menos endeudados, los que menos morosidad, por decirlo de alguna manera, tengan, serán los grandes triunfadores, ¿no? Con lo cual podríamos volver a ver situaciones en que podemos comprar bancos con ratios de valor en libros en torno a 0,2, 0,3 veces, y que en procesos a lo mejor en los próximos 3 años ese ratio se normaliza a 0,7, 0,8 y a lo mejor supone multiplicar por 2, por 3, por 4 la inversión realizada en ese momento de pánico, ¿no? Y que cada uno anualice multiplicar por 4 en 3 años y la rentabilidad que sale no es en absoluto para no tenerla en cuenta.